Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial que nos acompaña desde República Dominicana. Bastante calor. Estamos con el pastor Adolfo González. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Ángel, que Dios te bendiga grandemente. Es un alto privilegio para nosotros estar aquí, no solamente Adolfo, sino todo el equipo, y aquí compartiendo la palabra de Dios. Gracias, pastor. El pastor dice todo el equipo porque tenemos 15 pastores desde República Dominicana y un evangelista musical cumpliendo la misión. Lección número 5 para el 4 de noviembre titulado Excusas para eludir la misión. Pastor, siempre acostumbramos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar. ¿Qué tal si nos bendice por medio de la oración? Es lo más importante, poner a Dios en primer lugar. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu amor y tus bondades. En este repaso de esta linda lección, danos sabiduría y entendimiento al pastor Ángel y Adolfo González, y sobre todo bendice a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, durante las últimas 2 semanas hemos estado estudiando, pastor, que la misión viene de Dios, depende de Dios. De igual manera hemos estado estudiando que Dios nos llama a nosotros para ser instrumentos para cumplir la misión del cielo. Sin embargo, esta semana vamos a estudiar un tópico un poco diferente. Vamos a estudiar esas excusas que sacamos nosotros para evadir el cumplir la misión de Dios. Y llega a mi mente la historia de Getsemaní, cuando estaban viviendo el Señor Jesucristo las últimas horas de la historia de su paso por la tierra en cuerpo. Y llamó a 3 de sus discípulos, los más amigos, los más cercanos, y los llevó a un lugar especial para que cumplieran una misión. La misión era orar. Orar para que el Señor Jesucristo en ese momento difícil de la vida pudiera ser reconfortado por el Espíritu Santo y se le añadiera fuerzas. Sin embargo, notamos, mis apreciados, que los discípulos no cumplieron esa misión. Se quedaron durmiendo. El relato bíblico, Pastor Ángel, nos enseña que Jesús fue al monte a orar, se llevó a sus discípulos, y dentro de ese grupo seleccionó a 3 para que esos 3 estuvieran con él. ¿No podía estar solo a Jesús? ¿Por qué tuvo que llevarse primero al grupo y seleccionar 3? Él pudo estar solo. En muchos momentos Jesús estuvo solo. Ahora, en lo humano quería la compañía de sus discípulos. ¿Pero a qué se lo llevó, pastor? Para que jugaran, para que estuvieran entretenidos. El Señor se lo llevó para que estuvieran con Él. Y le digo algo muy importante, pastor. Velar y orar. Ahora, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué aconteció mientras Jesús estaba orando y velando? ¿Qué pasó con esos 3 discípulos que el Señor apartó para que estén con Él? Inevitablemente, pastor, esos 3 discípulos no cumplieron la misión. Y tristemente notamos que Jesús viene, les hace un llamado de atención, les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Poderoso, pastor, y de manera profesional lo interrumpo. ¿Cuál es el mínimo que podemos nosotros estar velando y orando? El texto dice 1 hora. ¿Por qué duramos a veces menos? Yo quisiera decirte, en 24 horas que tiene el día, tú puedes escoger 1 hora para consagrarte a tu Dios. El Señor fue, pastor, donde ellos, 1, 2 y 3, y lo encontró durmiendo. Entonces, lo más interesante, pastor, es notar que estos 3 hombres, aunque la misión era sencilla, en un momento necesario, en un momento pertinente, dejaron de cumplir la misión. Claro que Yo supongo que hay varios factores, pastor. 1, el cansancio, tal vez. 2, la comodidad. Es mejor dormir que orar. El mismo estrés O 3, día a día. Exactamente. O Claro, 3, sí. simplemente no consideraban importante esta misión que el Señor les había encargado.
¿A quién específicamente, si pudiera pastor expresarlo por sus nombres, a quiénes específicamente se llevó Jesús para que estuvieran con él? Quiero resaltar algo. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Jacobo. Y estaba Juan, los hijos del trueno. Total. ¿Qué tan importante estar al lado del jefe y dormirnos? Ángel y amigos oyentes, cuando el Señor nos llama a una misión, no nos llama porque somos los mejores. Atención a esto. Cuando hablamos de Pedro, hablamos de una figura con un porte estresante, con un porte agresivo. Cuando hablamos de los hijos del trueno, hablamos de alguien peligroso. Sin embargo, el maestro lo llamó y ellos no cumplieron la misión. No cumplieron la misión. Ahora, pastor, durante esta semana, eso es tan solo la introducción, durante esta semana hemos estado estudiando la vida de un personaje muy importante. Y un personaje que tiene unas cualidades bien especiales. Así es. La vida de Jonás. Y una de las excusas que sacó Jonás y que sacamos nosotros tiene que ver con el miedo. Pastor, háblenos un poquito acerca de eso. Antes de hacer énfasis en el miedo, ¿quién fue Jonás? ¿Qué la Biblia dice de Jonás? Dice el verso 1 que Jonás era hijo de Amitai, un profeta poderoso. Jonás quiere decir paloma, ave. Sin embargo, Dios llamó a Jonás con un mensaje y Jonás sintió miedo. ¿Por qué viene el miedo? ¿Por qué existe el miedo? Si vamos al inicio de la Biblia, encontramos que el miedo existe en Adán y Eva cuando desobedecen. Cuando Dios le llama, ellos expresan, tuve miedo y me escondí. Casi siempre cuando desobedecemos, cuando no obedecemos, eso causa miedo. El miedo nos hace correr. El miedo nos hace mentir. El miedo nos hace desobedecer los principios divinos. Perfecto, pastor. De antemano, la situación era muy fácil. Cuando nosotros visualizamos cuál era la misión de Jonás era ir a predicar a Nínive. Y Nínive era la capital del imperio sirio. Un pueblo bastante grande. No eran obedientes. No eran obedientes. Exactamente. Nínive era una ciudad perversa, una ciudad rebelde a los principios. Parte del miedo de Jonás era no asistir por el miedo, por el temor humano que había en Nínive. En República Dominicana hay lugares que también son un poquito estresantes y como humano, como pastor, uno va, pero puede sentir un poquito de miedo. Jonás, como humano, sintió miedo, aunque Dios le había dado la misión. Eso puede pasar, pastor, en nosotros, en algún momento. Le decía, pastor, que Nínive era conocido los ninivitas por su maldad. Realmente es común escuchar, visualizar en la historia las atrocidades que causaban los ninivitas. Habían sido acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor descendió y miró y vio la maldad que había en Nínive, utilizando un paralelismo con Sodoma y Gomorra. Así es. Así que yo supongo que Jonás dice, bueno, voy a anunciarles destrucción a los ninivitas, ¿cierto? Es una ciudad bastante grande, 120,000 habitantes. Así es. Al final del capítulo 4 dice que el mismo Jonás reconocía que eran extremadamente malos. El mismo Señor dijo, yo sé que ellos son malos, que no distinguen entre lo bueno y lo malo. Ni el bien, la mano izquierda, ni la mano derecha. Así es, pastor. Así que el pobre Jonás dijo, no, pues tremendo problema irle a decirle a estos hombres que van a ser destruidos. Miedo a cumplir la misión. Ahora, es importante cómo es que Dios, teniendo toda autoridad, conviviendo con los ángeles, para cumplir la misión en la tierra, utiliza personas que Él sabe que pueden sentir miedo.
utiliza a los seres humanos. ¿Qué tan importante somos nosotros, pastores, con nuestros pecados y defectos, para cumplir la misión, para cumplir con algo divino, algo perfecto, utilizando personas imperfectas? ¿Cómo es que Dios trabaja de esa manera? Nosotros somos imperfectos, el mensaje es perfecto. Ahora, mi pastor, Dios le hace el llamado a Jonás, que de antemano Jonás vivía por ahí cerca de Nazaret, era un pueblo bastante pequeño, así que eso también hacía que tuviera un poco de miedo de ir a la ciudad. Yo me alcanzo a acordar cuando salí de mi pueblito para la capital, y tan solo el viajar ya le causó un poco miedo, llegar a un lugar desconocido, con la fama que tenía Nínive, pues le añadía un poco más de miedo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ese miedo llevó a Jonás no a ir en dirección a Nínive, sino más bien se fue en una dirección contraria. Equivocada, compró su propio pasaje rumbo a Tarsis. ¿Qué había en Tarsis? ¿Qué se fabricaba en Tarsis? Se fabricaba madera, era bastante el comercio. De hecho, pastor, los muebles y las maderas de algunos templos pasaban por Tarsis. Él fue como a desviar la atención. Él se fue a Tarsis en contra prácticamente de su propia voluntad, porque él sabía que lo estaba haciendo incorrecto, pero quiso desviar la atención y desobedecer el mandato divino. Ahora, pastor, se sube al barco y la palabra de Dios dice que cuando se sube al barco se desata una fuerte tormenta. Y los marineros que iban se empezaron a preguntar porque se hacían falsos conceptos. Uno de esos conceptos era que el mar cohabitaban todo tipo de dioses caóticos o demonios caóticos. Así es. Así que estos hombres empezaron a visualizar qué era lo que estaba aconteciendo en ese falso concepto para poder dar una solución. Ellos estaban asustados también. Estaban asustados. Estaban bajo presión. Eran marineros de experiencia. Pero en medio de la tormenta, cualquiera se presiona, ¿no? Ahora desciende el capitán del barco y encuentra a Jonás en la parte del fondo del barco durmiendo. Lo levanta y lo despierta. Y le dice dormilón. Esa era la expresión, dormilón. En medio del mundo, recuerden que los marineros no eran cristianos. Cuando leemos la historia de Jonás, encontramos que ellos claman a su Dios con D minúscula. Cuando ellos se dirigen a Jonás, se dirigen, clama a tu Dios con D mayúscula, con la D del Génesis. Y es importante, pastor, ¿cómo es posible que el mundo despierte al enviado de Dios? O sea, en Mateo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo. Ahora vemos una gran tempestad en el mar. El enviado de Dios debe estar al frente para dar ánimo. No se preocupen, Dios está con nosotros. El enviado, ya sea el pastor o el líder, en el mar está durmiendo. Sin embargo, el inocente, el mundano, el que Dios no lo llamó, el que no se le habla de la misión, va y me despierta a mí al pastor. Pastor Adolfo, despierta que hay una tempestad. Pastor Ángel, Dios utiliza quien Él quiera para cumplir su misión. Amén. Inevitablemente despiertan a Jonás. La historia dice que echan suertes para ver quién es el culpable de esa tormenta y la suerte cae sobre Jonás. Quiero, pastor, destacar lo siguiente. Dios no está de acuerdo con la suerte. Para Dios saber y dar una bendición no utiliza suerte. Ahora bien, la figura del texto de la suerte Dios la permitió. Era lo que había. Era el hábito de los marineros. Recuerda, pastor y amigos oyentes, la historia de Jonás, la historia de José, donde José entra en el costado del animal, la copa, y luego que abren la copa en el costal del animal de Benjamín, uno de los criados le dice
a ellos, ¿y por qué cogieron la copa? ¿No sabían que es la copa donde suele adivinar mi Señor? Era lo que se utilizaba en el momento, pero Dios no adivina. Dios no utiliza una magia para llevar su mensaje, para que nadie vaya a pensar, oh, y Dios utilizó una adivinación. No, Dios todo lo sabe. Ahora, Él permite la circunstancia y aprovecha el momento para darnos una lección. Nuestro Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Lo que está en la Biblia es para darnos una ilustración de cómo trabajan los seres humanos. Perfecto, mi pastor. Y en esas suertes, pues le cayó a Jonás. Jonás fue tomado, lanzado al fondo de la mar. Y aquí hay 3 conceptos. 1. El falso concepto que tenían los marineros acerca de cómo se calmaba Dios. Ellos pensaban que era ofreciendo un sacrificio. Sin embargo, es bien interesante que una vez Jonás cae al fondo de la mar, el mar se calma. Pero no vamos a entrar en eso para poder dar una dirección a la lección. Lo segundo que queremos hablar... Dios estaba al control de la historia. Perfecto. Lo segundo que queremos decir, mis apreciados, es que ahora hay un concepto verdadero. El concepto verdadero es que si bien porque Jonás cayó al fondo del mar, se calmó, no significa que Dios no controle. La segunda enseñanza que queremos dar es que Dios está al control, y así lo mostró en la vida de Jesucristo, de toda la naturaleza. Ahora, lo tercero que ocurre es cómo traerlo a nuestro plano, ¿cierto? Hay 2 conceptos erróneos a la hora de cumplir la misión. El primer concepto es creer que la salvación y que nuestro principal trabajo o nuestro trabajo general, nuestro único objetivo es salvarnos a nosotros. Entonces existe un concepto de que llegas a la iglesia, pastor, conoces al Señor y tu trabajo es salvarte. Y algunos hasta se alejan de las ciudades porque dicen mi trabajo es salvarme. Y otros se van al monte porque dicen mi trabajo es salvarme, ¿cierto? Hay que tener cuidado con el concepto. El concepto es lo que yo creo. Algo que está en mí. Lo que yo aprendí. Ahora bien, hay otro punto, Pastor Ángel, que se llama el preconsultor. El preconsultor es el que quiere enseñarnos. El que quiere ayudarnos a desaprender lo que yo aprendí. Jonás tenía un concepto de Nínive. Dios es el preconsultor que lo quería enseñar. ¿A quién quería salvar primero Dios? ¿Al pueblo o a Jonás? Era Jonás. O sea, Dios quiso primero tratar con Jonás para luego tratar con el pueblo. Porque el pueblo no sabía de Dios. Jonás sabía de Dios y estaba rebelde. Perfecto. El segundo preconcepto o concepto errado que existe en la historia tiene que ver con de quién depende la misión, el éxito de la misión. Jonás tenía miedo porque consideraba que el éxito de cumplir la misión dependía de sus fuerzas. Sin embargo, no depende de nosotros, depende del Señor. Sin embargo, pastor, en esa experiencia, Jonás cayó al mar y fue tragado por un pez, ¿cierto? Y ahí viene otra excusa, ¿cierto? La excusa de la inconveniencia. Hablen un poco. Algunos dicen, bueno, fue una ballena, fue un pez. X, la Biblia dice que Dios preparó un pez. No sabemos qué era. Porque es que Dios está al control, pastor, de la historia, de todo lo que está pasando. Me formulaba la pregunta considerada basada en él. En la experiencia de Jonás en el pez. Otra excusa. Otra excusa. Sin embargo, para los marineros, pastor, Jonás estaba muerto. Pero Jonás cayó en ese gran pez. Y dice la palabra, pastor, que desde allí en el fondo, Jonás tuvo una oración. Y Dios escuchó la oración de Jonás. Pudiera ser una excusa. Bueno, ya estoy aquí, ya no voy a ir. Sin embargo, cuando vemos la historia, apreciados amigos,
¿dónde cae Jonás? ¿Dónde lo lleva el pez, pastor? De nuevo tenía que cumplir la misión. Donde tenía que cumplir la misión, porque como usted decía, la misión no es de nosotros. Eso lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20. El texto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda autoridad me ha sido dada. Vayan a discípulos. Nosotros solamente somos, como decimos en República Dominicana, muchachos demandados. Buenas. Ahora me llama la atención que el pez bota a Jonás allá en las playas de Nínive. Jonás sale y predica inevitablemente. Y en esa predicación el pueblo actúa conforme a la predicación, se convierte, el rey entra en ayuno, rasga sus vestiduras, coloca un edicto. Y ahora el Señor decide salvar a todo el pueblo. Jonás se retira un poco disgustado Para ver qué pasa. arma ya fuera de la ciudad un pequeño montaje rústico, una cabaña, allí hecha, fabricada hechizamente. El Señor permite que una plantica empiece a crecer en un solo día. La planta crece, él le cubre el sol, pero la planta muere. Viene un viento, pega el sol el otro día. Jonás se incomoda mucho por la muerte de la planta. Y ahora viene el Señor y hace una confrontación con Jonás. Que era otra excusa, ¿cierto? Jonás fue un profeta con muchas excusas. Empieza a pelear con Dios, que porque su planta se fue. Dios fue quien la creó. O sea, ¿por qué la planta no existe? El resumen del texto dice que no tendría Jehová misericordia por Nínive. Jonás se puso a distancia para ver lo que iba a acontecer con el pueblo. Parece ser, pastor, que Jonás tenía como ese deseo de que el pueblo se perdiera. Esa es una de las excusas justamente que habla la lección, ¿cierto? Es las excusas de las confrontaciones incómodas. Jonás realmente pensaba que la misión era ir y anunciar la destrucción del pueblo de Nínive y que automáticamente el Señor iba a cumplir su mandato, venía la destrucción y que él había cumplido su objetivo. Creo que Jonás estaba muy equivocado. Realmente lo que Dios quería era salvar a Nínive. Pero Jonás pensaba que los que se salvaban eran solo los buenos y que los malos tenían que ser condenados. Jonás quería que ocurriera lo de Sodoma y Gomorra. Así es. Pero no entendió que antes Sodoma y Gomorra Dios quería era salvar a todo Sodoma y Gomorra. Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que lo condene, sino para que el mundo sea salvo por él. Perfecto. Y cuando es el mundo, ahí está Nínive, República Dominicana, Colombia, toda la tierra. El plan de Dios es salvar la tierra. Y está utilizando hoy en día Jonás. Hay muchos Jonás que Dios sigue llamando para cumplir su misión. Perfecto. Sí que el Señor inevitablemente me llama la atención porque Jonás comprendía el carácter de Dios. Él dice, yo sabía, Señor, que tú eres lento para la ira, que eres grande en bondad y en piedad. Yo sabía que tú me ibas a hacer quedar mal, ¿cierto? Que yo iba a salir a predicar, que Quede mal. Que se consumieran en fuego y que después tú al final los ibas a perdonar, ¿cierto? Eso se llama una cosmovisión errada de lo que Dios quiere. Aunque muy en el fondo Jonás sabía, pero Jonás pensaba que la misión era de él, que el mensaje era de él. Y era de él. Y que era su parecer. Por eso, pastor, la iglesia no nace como una misión, ni la iglesia tiene misión. La iglesia recibió la misión. El que se hace dueño de la misión comete un gran error. Porque yo veo la misión de la siguiente manera. La gente debe reaccionar como yo quiera. No. Al tiempo que yo quiera. Por eso Jonás se incomoda. Yo sabía que tú le ibas a perdonar. Es que nuestro Dios es perdonador. La Biblia dice que Dios es amplio en perdonarnos. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si tus pecados son rojos, yo lo pongo como blanca lana. El propósito de Dios es perdonarnos. Amigo oyente, Dios se deleita en perdonarnos. Perfecto, pastor. Ahora, hemos podido visualizar, mis apreciados hermanos, que la vida de Jonás es una vida de excusas. Primero tuvo miedo a la magna obra que Dios le había encomendado. Luego huyó. Y luego clamó desde el fondo del gran pez, pero con una cosmovisión errada. Luego salió a predicar, pero con un concepto errado de lo que es la gracia de Dios. Luego se enoja por cuestión de la calabacera. Y luego dice, bueno, yo sabía cómo era el Señor, pero no era mi idea, ¿cierto? Mi idea era contraria, ¿cierto? Mi idea no era la salvación del pueblo de Nínive, ni mucho menos. Pastor, en el libro de Isaías, el capítulo 6, había una misión que cumplir. Y una misión difícil para cumplir. Correcto. Era una misión que tal vez un mensaje que el pueblo no quería escuchar. Difícil que alguien se postulara. Háblenos un poquito de la experiencia del profeta Isaías y su disposición para cumplir la misión, y cómo las personas que nos están oyendo podemos dejar de ser un Jonás y convertirnos en un Isaías. No había un candidato en ese momento, porque tampoco la misión ha sido tan fácil para cumplir. Bregar con seres humanos, pastor, no es tan fácil. Sin embargo, en el momento del llamado, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién irá? Hubo uno que estuvo dispuesto. He aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Yo iré. No importa si no obedecen, si está lloviendo, si está oscuro, si estoy cansado. Debemos imitar a Isaías. Yo iré. He aquí, yo estoy dispuesto a cumplir con la misión. Isaías es un profeta típico de Jesucristo. En los 66 libros también lo conocemos como la mini Biblia. Isaías fue un profeta obediente. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estar siempre, Pastor Ángel, dispuesto a cumplir la misión. ¿Es buena? No. ¿Es cómoda? No. Pero tenemos éxito con ayuda de Dios. Lo tenemos. Yo creo, mis apreciados hermanos, que cada uno de nosotros llevamos un Jonás en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sacamos las excusas para cumplir la misión que tenemos. Tal vez de llevar el evangelio a nuestra familia. No, es que ellos no me van a creer. Ya le he predicado bastante. Tal vez la misión de cumplir, de llevar el evangelio a un vecino. De llevarlo a un lugar difícil de acceso. De llevarlo a un lugar peligroso. Cada uno de nosotros tenemos un Jonás en el corazón. Pero yo te quiero hacer una invitación, mi apreciado hermano. Que saquemos ese Jonás. Que expulsemos ese Jonás. Y que más bien cada uno de nosotros tengamos un profeta Isaías en nuestro corazón. Un hombre dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí. Cada uno de los que me están viendo, asiste a una iglesia tal vez, a un grupo pequeño, en el campo, en la ciudad, en una pequeña ciudad o en una mega ciudad. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con un círculo social que Dios nos ha regalado, con un oikos, con una familia, en el trabajo, en la iglesia, en tu cuadra, en el colegio, en la universidad. Y yo oro en esta mañana para que el Señor Jesucristo te dé las fuerzas a ti para que puedas cumplir la misión. No cumplir la misión de anunciar destrucción sobre ellos. No cumplir la misión de decirles que se van a perder o que están caídos de la gracia de Dios. Cumplir la misión de decirles que hay un Dios amante, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que no se goza
en la maldad, ni se goza en el camino, ni en el castigo del que está errado. Que hay un Dios que se goza en que los pecadores vuelvan al camino del Señor. Así que te quiero invitar, mi apreciado hermano y amigo, para que cumplas la misión que Dios te ha encargado. En el lugar donde estás, con las personas que estás y con las herramientas que Dios te ha dado. Cumplir la misión, pastor. Y es bueno que tengamos pendiente, nosotros no estamos solos. Aunque se puede ver en la Biblia que Dios mandó a Jonás, pero Jonás podía contar con la presencia de Dios. Él lo prometió, pastor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Resumiendo la misión, pastor, el pueblo se arrepintió. Dice la historia que hasta los animales ayunaron. El rey se arrepintió. Jonás se arrepintió. Los marineros, dice la Biblia, que ofrecieron voto al Dios del cielo. Los marineros se arrepintieron. Todo el mundo se arrepintió. Amén. Alabado sea el nombre. ¿Qué es el plan de Dios? O sea, vemos que no solamente era el pueblo, sino que a esas personas inocentes que estaban en el mar, ellos no tenían que ver con ese problema. Sin embargo, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que ellos ofrecen voto al Dios de Jonás. Creyeron en la misión por un desobediente. Gracias, pastor. Vamos a orar, mis apreciados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir la misión durante esta semana en cada uno de los lugares donde estamos ubicados. Oremos. Su Padre Celestial, reconocemos que la misión es tuya y que tú nos has encargado a nosotros, instrumentos humanos, para llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. Permítanos, Señor, poder acabar las excusas que puedan existir y proyectarnos para que en esta semana alguna persona pueda conocer que Cristo viene. Dios te pueda bendecir, Dios nos pueda bendecir a nosotros, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos despedirnos, mis apreciados hermanos, hasta una próxima emisión de este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. Muchas gracias, pastor, por la... Gracias, pastor. Que Dios les bendiga a todos.